estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Todo comenzó hace miles de años en Egipto, no podía ser de otra forma, con un personaje que seguro que habéis visto en infinidad de películas, Imhotep, el primer gran mago e iniciado de la historia, constructor, por ejemplo, de la primera gran pirámide que hay en Egipto, la pirámide escalonada de Djoser. Y en Egipto surgieron también otros personajes a caballo entre la realidad y la leyenda, como por ejemplo Hermes Trismegisto, creador de la tabla esmeralda, la historia de los magos iniciados que comienza en Egipto y que luego se desarrolla en la Edad Media en Europa, con personajes por ejemplo como Nicolás Flamel, para muchos el único alquimista de la historia que consiguió transformar mercurio en oro, y otros personajes también que son de leyenda, como Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus, capaz de adivinar el futuro. Magos e iniciados que tuvieron un conocimiento que a día de hoy se ha perdido. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Magos e iniciados de la historia. Su nombre surgió en los albores del tiempo, envuelto en la magia y en la leyenda. Por sus obras, sus contemporáneos lo hicieron Dios. Durante siglos se pensó que era una leyenda, hasta que a comienzos del siglo XX una pieza arqueológica en el antiguo Egipto demostró que fue un personaje real. Lo habrán visto 1001 películas, en muchas de ellas como el malo de la misma. Imhotep, que significa el que viene en paz. Consejero del faraón Djoser, arquitecto, médico y también mago e iniciado. Se nos olvida que el hombre siempre quiso trascender, que el hombre entendió que su alma era inmortal, que el hombre entendió que nuestro espíritu puede hablar con los animales, puede comunicarse con las estrellas, puede danzar con el viento, que nuestro espíritu es mágico como el mundo y el universo que nos rodea. Y a lo largo de la historia, la magia y el conocimiento fueron unidas de la mano. Una magia que le daba sentido a nuestra vida porque nos daba un lugar en el universo. Y todas las antiguas culturas del mundo nos hablaban de que esa magia era real y que podíamos interactuar con ella para encontrar nuestro espacio aquí en la Tierra. En Japón, los guerreros samuráis, cuando manejaban su katana, su espada, pensaban que también estaban manejando el ki, la fuerza del universo que está en nosotros y que podemos canalizar. Cuando los grandes sadhus en la India hacen yoga, lo que hacen es armonizar su cuerpo con el prana, con la mismísima respiración de la Madre Tierra. Cuando los médicos chinos nos analizan y, por ejemplo, nos clavan agujas haciendo acupuntura, lo que están haciendo es que el chi, esa energía cósmica que nos impregna, corra por nuestro cuerpo de la manera correcta. Si nos vamos al Perú antiguo, los incas nos hablaban también de esa energía, hablando de ella como el Enka. Si nos vamos a Nigeria, a la antigua religión yoruba, nos hablan del Ashe, de ese mismo soplo divino. No sé ustedes,
yo creo que los que están escuchando este podcast están de acuerdo conmigo. Hay veces que pienso que nací en un tiempo equivocado, en un tiempo zafio, gris, patético, donde en aras de la ciencia hemos borrado nuestro alma y nuestro espíritu, donde en aras de la ciencia la estupidez nos está corrompiendo mientras vemos cómo se destroza nuestro planeta. Una ciencia maravillosa que nos llevó a la Luna y que nos dejó bombas atómicas para que nos destruyéramos en pocas horas. Y es que se nos ha olvidado que lo que hacemos aquí en la vida tiene un eco en la eternidad, que todo está conectado, que la casualidad no existe, que la magia es real. El psicofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg comentaba en sus escritos que solo podemos ver una parte de la realidad. En esa parte de la realidad, la ciencia es maravillosa, pero somos parte de un todo invisible, un todo que se puede atisbar si cerramos los ojos, guardamos silencio e intentamos comprender, por ejemplo, el canto de los pájaros, como hacían y siguen haciendo los viejos chamanes. Ahora a esto algunos imbéciles lo llaman superchería. Creo que es parte de nosotros mismos, una parte de nosotros mismos a la que hemos renunciado para ser un bípedo gris en un planeta verde y azul hermoso. Hemos renunciado a ser nosotros mismos, a creer en lo mágico, a creer que lo imposible puede llegar a ser real. Y así nos va. Cuando camino por Egipto y llego hasta Sáqara y veo cómo Imhotep, el que viene en paz, creó la primera ciudad en piedra de una forma perfecta de la historia, y toco con mis manos la piedra perfectamente pulida que hay en la entrada, les aseguro que ese tacto es algo que jamás se olvida. Esas piedras llevan ahí 5.000 años. Uno se da cuenta que realmente la realidad es mucho más compleja, que personajes en la antigüedad, no solamente como Imhotep, sino como Nicolas Flamel, habéis escuchado hablar de él en las películas de Harry Potter, pues este personaje fue completa y absolutamente real. Otros personajes como por ejemplo John Dee, el consejero de la reina Isabel I de Inglaterra, que tenía su gran sello de Dios y encima una bola de cristal para entablar conversaciones con los espíritus. Y hasta hace pocas décadas esto se veía normal, que la gente, además de hacer ciencia, buscara su propia espiritualidad, buscara la forma de ser parte de algo más grande, de un todo inabarcable del que somos una esencia. Estamos unidos a Él en un viaje, en un multiverso en el que solo estamos viendo una parte. Veremos otra después de muertos, en otros universos y en otras tierras. Seguiremos siendo un viajero del cosmos, pero aquí nos están convirtiendo, repito, en un bípedo gris, sin alma y sin espíritu, solo haciendo caso a lo que toca y a lo que ve, olvidándose de que nuestra función aquí en la Tierra y con la gente que nos rodea es trascender mucho más allá, es encontrarnos dentro de ese universo esotérico, mágico, enigmático que nos rodea. Vivan la magia, siéntense en medio del bosque de vez en cuando puedan, y escuchen lo simple y maravilloso que es el canto de un pájaro.
a través de ese pico, a través de sus pulmones, nos están hablando antiguos y mágicos dioses. No nos olvidemos que sin la magia no somos nada. Y de eso va el programa de hoy. Les vamos a hablar de la vida de los grandes magos e iniciados que hubo en la historia. No creo que dé tiempo a mencionarlos a todos, vamos a intentarlo. Desde Imhotep, que trabajó, como dije, de consejero del faraón Zoser, creó, por ejemplo, la primera escuela de medicina de la historia. Los griegos le pusieron más tarde el nombre de Asclepión, estaba en la ciudad de Memphis. Pues desde Imhotep, que era arquitecto y mago, hasta el mismísimo Nostradamus, Michel de Notre Dame, el médico más famoso de Francia, asesor también del rey, que además era astrólogo y adivino. Y todo esto se comentaba con naturalidad, porque todos estos genios de la historia, esos magos e iniciados, además de grandes conocimientos y ser científicos, tenían alma, buscaban su lugar en este universo de magia y misterio para trascender, y a fe que lo lograron, porque siglos después de que se terminara su existencia aquí en este planeta, seguimos hablando de ellos, maravillándonos con sus obras. Crean en la magia porque existe, nos hace humanos, maravillosamente humanos, y nos sitúa en ese universo del que somos una ínfima parte, un universo de magia y de misterio. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué es lo que hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y ya tenéis un numeral en Twitter que es Magia Caracol. Repito, el numeral en Twitter es Magia Caracol. ¿Qué opináis de esta introducción que os he hecho? ¿Nos están quitando el alma, el espíritu? Es que ya hablar de estas cosas parece que es que eres un tipo supersticioso y fomentas la incultura o no sé qué cantidad de estupideces que dicen los ciencinazis. No, señores, se llama antropología e historia. Antropología, la ciencia que estudia al hombre, que es lo que somos, historia, porque es lo que hemos vivido durante miles de años. Borrar nuestro pasado es borrar lo que somos a día de hoy. Y eso me parece gravísimo. Sabéis que hago viajes de autor. Toda la información de estos viajes la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Septiembre y octubre estaré en Egipto, caminando al lado de las pirámides. En 3 semanitas me voy. Y el año que viene, si Dios quiere, en abril y en junio haré Perú y Turquía. La información la vais a tener muy poquito, dentro de muy poco, en esa página web y también en mis redes sociales. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles, para nuestros invitados de excepción de este programa, Camilo Manjarres y Tulio Fernández, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio y también para todos aquellos que consumen este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juanje, hablando de personajes muy importantes dentro de la historia, dentro de la antropología, dentro de la magia. Hablar de magia es hablar en cierto modo de gran parte de la esencia de nosotros como especie, Juanje, que seríamos nosotros sin grandes personajes como Nicolás Flamel, que se ha vuelto tan popular en la cultura popular, no solamente como un alquimista insigne, sino que también ha hecho partes de películas, de series, Juanje, fundamentales dentro de la cultura del siglo XX, así que va a ser un programa apasionante desde este punto de vista. ¿Qué te pareció la introducción? ¿Me pasé de polémico o no? No, de acuerdo contigo, Juanje, vivimos en un momento... Es que ya no se puede hablar de nada.
Hay que tener un cuidado con Pues todo. por un lado eso, Juanje, y ahora resulta que si no te vas al dato científico extremadamente riguroso, entonces fomentas la incultura, eres impreciso, no eres un buen periodista Bueno, eso y te crucifican en las redes. es una estupidez de cuatro o cinco imbéciles. Básicamente, aquí lo que vamos a dar es datos, pero súper exactos de absolutamente todo. Exactamente. Yo he estado en Sácara fácil entre 15 y 20 veces, ¿eh? No es que haya estado una o dos. Y eso lo hizo Imhotep. Imhotep, además de arquitecto, y además de haber hecho la primera pirámide en Egipto, la pirámide de Zoser, bueno, eso sin contar que las de Giza sean más antiguas, que es lo que creo, pero bueno, Sí. supuestamente esa primera pirámide, además de eso y de crear la primera escuela de medicina de la historia, hace 5.000 años, pues era mago. Y entonces, pues cuando le hicieron su ceremonia para ser un iniciado, pues le pondrían los amuletos de Heliópolis, ¿vale? Que es como se cubría a los magos en el antiguo Egipto, los que tenían que ver con el sacerdocio y otros que tenían que ver con el conocimiento, ¿no? Entonces parece que todo esto de repente se nos olvidó. Y ¿vale? se separó y se convirtieron en islas totalmente antagonistas. Qué curioso, Juanje. Sí, es curioso, ¿no? Que ahora de repente surja una nueva especie de Santa Inquisición en aras de la ciencia, ¿no? Que Sí. es bastante patético. Vamos a seguir, que tenemos un montón de invitados esta noche. Tulio Fernández, amigo, ¿cómo estás? Hola Juan Jesús, hola a todos los invitados que están acá y a los oyentes que en este momento están conectados a Noches de Misterio aquí en Caracol Radio. Tulio Fernández, que es escritor, que acabas de sacar un libro buenísimo sobre Eric el Vikingo. Eric el Rojo, Eric el Rojo, vikingo perdón. que descubrió América 500 años antes que Cristóbal Colón. Muy bien, amigo, tenéis un podcast ahí en la playlist de Noche de Misterio donde podéis escuchar esa entrevista a Tulio contándonos todas las aventuras de Eric el Rojo. Tulio, que trabaja en la editorial Penguin Random House. Y tenemos también aquí a Camilo Manjarres. Camilo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juanje, ¿cómo vas? Buenas noches para ti, para Alejo, Tulio y para cada uno de nuestros oyentes. Camilo, Tulio, si os hablo de magia en la antigüedad y todo esto, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Pues Juanje, de hecho lo que tú mencionabas, voy muy de acuerdo con lo que menciona Séneca, y es que Séneca mencionaba que a veces el vivir se convierte en un acto de valentía. Y creo que si vemos a estos personajes históricos, y no solo de ellos, sino a los periodistas, o en mi caso que soy profesor, es un acto de valientes, ¿no? El llevar esta información, este pensamiento crítico, y más cuando hablamos sobre estos iniciados, sobre estos magos. Entonces creo que somos perseguidos de cierta manera y es de valientes, porque no todos son capaces de abordar estos temas. Sí, claro, y tenemos que hacerlo para que, no sé, pues recuperemos parte de nuestra historia. Hay un detalle, antes de que deje hablar a Tulio, que me parece muy importante. Cuando hace unos años se descubrió las pinturas rupestres de Chauvet, que tienen 30.000 años de antigüedad, es la capilla Sixtina de pintura rupestre más antigua del mundo. No hay nada en dibujos de 30.000 años que nos cuente cómo era la vida, cuando todavía vivíamos en la glaciación, ¿vale? En aquella época en Francia. Es muy curioso como un antropólogo decía, no nos tenían que haber llamado Homo sapiens, nos tenían que haber llamado Homo spiritualis, porque toda la cueva está llena de símbolos mágicos. Eso nos da un lugar en el universo y eso es lo que se nos ha olvidado. Tulio, no te dejes hablar. Bueno, yo pienso que un poco que vamos a hablar de hombres maravillosos, hombres con mucha sabiduría, pero yo pienso que hay una palabra que se aplica a esto y es el conocimiento es poder, porque todos estos hombres que estudiaron símbolos, estudiaron toda esta parte, la alquimia atraviesa muchísimo esta disciplina, pero esta disciplina no es solamente de charlatanes como muchos creen. No. Esta es una disciplina que habla de física, de medicina, de astrología, de semiótica, de metalurgia. De hecho, la misma química que estudiamos ahora bebe muchísimo de la alquimia. Sí. Y todos estos hombres que mencionas, Imhotep, Nicolás Flamel, Nostradamus, John Dee, todos estos hombres eran ávidos de conocimiento. Sí. No solamente se fijaban en la parte metafísica. No se dedicaban a echar las cartas y ya, no hacían eso, ¿vale? Ni siquiera echaban las cartas. Efectivamente, eran personas con un gran conocimiento, como por ejemplo Nostradamus, que era un gran médico, pero le encantaba la astrología. Y además, pues con un líquido azul que nunca se supo qué era,
que se ponía delante, entraba en trance y empezaba a escribir sus famosas cuartetas porque decía que podía ver el futuro. Y acertó en vida muchas cosas. Entonces, pues es curioso, ¿no?, que se nos haya olvidado de repente esto. Es como si nos hubieran quitado lo mágico así de un tortazo, como eso no existe. Ya, chao, fuera de vuestra vida. Juanje, y sin ir muy lejos, uno de los científicos más importantes de la historia, Newton, en realidad el hombre estaba obsesionado con encontrar códigos ocultos de la Biblia. Bueno, eso es lo que más tiempo le dedicó. Exacto. Y es más, dijo que el mundo se acaba en el 2060. Exactamente. Que yo creo que va a tener razón. Vale, yo esta noche, conforme acabe el programa, me voy de parranda. Los que quieran venirse, estamos en Teatrón, una discoteca que hay aquí enorme. Así que efectivamente, Newton estaba obsesionado con el código de la Biblia y con la numerología y la cábala judía. Sí. Como la cábala judía nos habla de efectivamente de que cada letra tiene un valor y es tremendamente importante, y además es un código numérico, pues en descifrar el código numérico de la Biblia. A eso le dedicó mucho más tiempo que a la teoría de a sacar la gravedad y todo ese tipo de cosas y tal. O sea, en fin, eso es como realmente somos y no en lo que nos están convirtiendo. Bueno, chicos, si queréis arranco un poquito esto, ¿vale? Y luego os dejo hablar, que yo hablo como una lora y me enrollo como una persiana. Pero bueno, básicamente, toda esta historia de los iniciados y de la magia y tal, todo arranca en Egipto. Y arranca en Egipto con un dios y con un personaje que es Tot, que es el dios de los escribas, es el que escribe el conocimiento de los dioses para dárselo a los hombres. Y lo hace en un texto que nunca jamás ha aparecido, que es el libro de Tot. Y este libro de Tot, bueno, pues se ha buscado infinidad de veces, hay 1000 leyendas en torno, hay una estela incluso en Egipto, la estela de Metternich, donde el mismo Tot dice que por la codicia de los hombres, por buscar el conocimiento de los dioses, él mismo quemó el libro. Hay otras historias que nos hablan de cómo Sedna, el hijo de Ramsés II, uno de los hijos, fue a leer el libro de Tot buscando la fórmula de la inmortalidad y se volvió loco, y entonces el padre hizo que lo escondieran en las tierras del sur. De eso una vez intenté hacer un documental, por cierto. Entonces, este libro de Tot, por ejemplo, se hablan en textos egipcios que hacen referencia al libro. El libro, repito, nunca se ha encontrado. Se habla, por ejemplo, de que se podía crear un espejo que era el Ankh-en-Maat, que era un espejo en el que se podía ver tu alma, lo bueno y lo malo, lo más oscuro de ti y tus luces. Y bueno, pues todo esto que se habla, por ejemplo, de los iluminados, y si alguien algún día viene conmigo a Egipto, se lo explicaré en un lugar que es clave para entender esto. Y ese lugar es el templo de Karnak, porque es la casa del dios Amun-Ra. ¿Qué sucede? Que cuando uno llegaba hasta la casa de Amun-Ra y entendía los misterios del lugar, que en egipcio se llamaba Ipepsut, que significa el más perfecto de los lugares, decían que estaba iluminado, que estaba tocado por los rayos de luz de Ra. De ahí viene todo el tema de los iluminados y todo este tipo de vaina. Súper importante, obvio. Si hablamos de magia del Antiguo Egipto, toca hablar de Imhotep, sí o sí. Hasta 1920 y pico, no tengo la fecha exacta, se pensaba que era una leyenda, ni siquiera estaba claro. Porque si era una leyenda, la cosa es que lo habían hecho Dios, y además tenía un santuario en Hermópolis. Pero no quedaba claro hasta que una pieza arqueológica del faraón Zoser apareció su nombre y quedó claro que sí que fue un personaje real, que deslumbró tanto a la gente de su época que tras su muerte lo hicieron Dios. Lo elevaron al panteón de los dioses egipcios. Como repito, Imhotep, ingeniero, arquitecto, médico, creó más de 700 fórmulas magistrales para curar diferentes enfermedades. Repito, más de 700. Creó la primera escuela de medicina de la historia hace casi 5.000 años. Los griegos la rebautizaron como Asclepión. Nunca se ha encontrado. Sabemos que estaba en la ciudad de Memphis. Si alguien un día va a ver Memphis en Egipto, pues se va a decepcionar porque ves 3 piedras y ya, no queda más nada. Es normal que no quede nada porque los egipcios construían con adobe, salvo
los edificios que eran religiosos, que sí los hacían con piedra, con lo cual es fácil, pues eso, pues que no ha quedado absolutamente nada. Creo que todo el misterio de Imhotep se resume en Saqqara, en ese lugar que llegas y ves una puerta y una muralla que parece, no sé, como si estuvieras en una película de Star Trek o algo así, es una cosa muy loca. No vas a ver nada parecido en el resto del antiguo Egipto. El tacto de las piedras no os lo podéis imaginar. O sea, yo no toco una piedra así en mi vida, y son las pulidas más antiguas del mundo. Es una cosa, es un tacto súper suave, súper agradable. Y luego muy extraña la pirámide, ¿no? O sea, es una pirámide escalonada y luego la tumba del faraón estaba en un pozo de 30 metros de profundidad. Pero en torno al pozo hay pasillos y otros pozos que no se sabe para qué servían tampoco. Entonces él nos dejó un testamento en piedra que casi 5.000 años después, básicamente, pues no sabemos qué es. Hay que pensar que en el antiguo Egipto y en todas las culturas antiguas, la magia y la religión iban de la mano, ¿vale? De forma que, bueno, hay que pensar que los textos egipcios, y esto es clave para entender este concepto de magia que luego el mundo grecorromano impulsan, bueno, pues en estos textos nos hablan, por ejemplo, de la importancia de las palabras, porque las palabras guardan la esencia de las cosas. Según cómo utilicen las palabras, mueves energías invisibles. ¿Cómo se activaba el arca? Con una vibración o con ciertas palabras. ¿Cómo se activaba el Sensemaforás famoso, el verdadero nombre de Dios, que activaba el arca? Y la mesa, y que se leía en la mesa de Salomón y que tenía 216 letras, igual, siempre a través de palabras. Y una cosa que es clave en los textos egipcios es: tú no eres el dueño de la magia se canaliza. Tú eres un receptor y entonces lo recibes y con eso puedes dominar fuerzas visibles o invisibles. ¿Cómo se hace a día de hoy un exorcismo? Yo no soy demonio el que te expulsa, es Dios el que lo hace. Estoy hablando en nombre de Dios. El cura, el sacerdote, canaliza la energía de Jesucristo para expulsar a los demonios. Pues todo esto nació en el antiguo Egipto. Y aparte del poder de la palabra y esa canalización, algo súper importante, los símbolos mágicos, los amuletos. Todos los sacerdotes llevaban amuletos, todas las personas llevaban amuletos, y la gente que se dedicaba a esto de la magia, que en ese momento magia y ciencia era todo lo mismo, repito, se les ponían los amuletos de Heliópolis. Eran diferentes, eran como 20 y tantos que podían llegar a ser, ¿vale? Pero cada uno luego cogía los amuletos que, digamos, se sentía más identificado. Un día hacemos un programa de amuletos y de tal, que la gente me lo pide un montón, además. Hacer un día un programa de amuletos y de... Tuyos. No, pues yo llevo 6 encima, tatuados 7 y en la billetera otro más, 8. Wow. Encima, o sea que me lo tomo bastante en serio. Sí, soy muy supersticioso. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Magia Caracol. Bueno, chicos, ¿qué os pareció cómo era la magia en el antiguo Egipto? Es que es el comienzo de todo. Sin eso no se puede entender. Juan, la influencia de Egipto siempre ha sido notoria, no solamente desde la antigüedad, sino el legado que tenemos hasta nuestros días. Creo que para mí uno de los personajes también muy relacionados con la magia del antiguo Egipto, Hermes Trismegisto, que para algunos era un sincretismo del dios Tot, que los griegos adoptaron luego como Hermes. Para mí un personaje también fundamental de esa magia, de esa mística que llegó de Egipto, que permeó Occidente. Bueno, una de mis obras favoritas, es decirlo, Juan, el Kybalión de Hermes Trismegisto, como un compendio de reflexiones bastante interesantes. Si es que lo escribió Hermes Trismegisto. Sí, yo creo que es una adaptación de muchas cosas. El problemita. Sí, es clave, ¿vale? Hermes Trismegisto, o Hermes el 3 veces grande, que solamente el que realmente lo menciona es Manetón, ¿vale? Sí. Cuando los griegos dominan Egipto,
Manetón, que es el encargado, por ejemplo, de escribir la Egiptíaca, que es toda la historia del antiguo Egipto, ya que como los faraones eran griegos, querían estar a bien con el pueblo egipcio. Bueno, pues él menciona a este Hermes, que lo hermana con Tot. O sea, él quiere hacer como una especie de versión griega de Tot. O sea, por eso habla de este Hermes Trimegisto. ¿Existió o no existió? Pues es que es muy complicado. Al 100% seguro realmente no podemos saberlo, ¿vale? O sea, sí es cierto que en el siglo VII después de Cristo, en un texto árabe, aparecen los famosos principios de la tabla esmeralda, que juraría que son 13, y bueno, que están por todos lados y me imagino que los habréis escuchado. Voy a leeros algunos para que os hagáis una idea. A ver si lo encuentro por acá ahora. Entonces, básicamente es eso. O sea, este personaje de Hermes Trimegisto se llega a hacer tremendamente famoso en la Edad Media por los textos que tienen que ver con la hermética, con el conocimiento oculto de las cosas. Y bueno, pues comentaban, por ejemplo, que era capaz de meter demonios en estatuas y hacer prodigios así. Camilo, ¿querías comentar algo? Sí, Juanje. De hecho, como tanto tú como Alejo lo mencionaban, hay dos referencias importantes sobre Hermes, y la primera son sobre los papiros mágicos griegos, la cual mencionan que Hermes era visto como un maestro de la taumatargia y demonología, como tú mencionas. Sí. Y también lo encontramos en el libro de Sotis, que describe a Ptolomeo II como el primer Hermes, y así lo menciona en ese libro. Igualmente, hay unas tablillas que se encontraron en Nínive, que hoy en día sería el actual Irak, donde se mencionan a los 7 sabios. Algunos creen que esos antiguos 7 sabios, quizás el 7º sabio sería Hermes, porque los 7 sabios, 6 están descritos, pero el 7º es un sabio desconocido. Entonces, algunos académicos creen que posiblemente el 7º sabio sería Hermes. Estas tablillas son unas tablillas mixtas entre la cultura sumeria y la cultura acadia. Estos fragmentos actualmente se pueden leer, ya que Federico Lara Peinado, que los tradujo al español, los publicó en un libro que se llama Mitos y Leyendas Acadios y Sumerios, donde describe esta tablilla de los 7 sabios. Entonces podemos decir que posiblemente el 7º sabio sería este Hermes, como lo estamos mencionando. Qué bonita historia, nunca la había escuchado. Y es que yo creo que este personaje, claro, porque este sí que es una mezcla entre realidad, mito y leyenda, muy difícil de separar. O sea, aquí está todo mezclado y realmente escribió la tabla esmeralda, no la escribió. No sabemos manejar los preceptos de la tabla esmeralda, donde supuestamente nos dejó su conocimiento, no tengo ni idea. Juanjo, y que en el medievo se llegó a establecer que Hermes Trimegisto habría predicho el advenimiento del cristianismo en el antiguo Egipto. Era un mito muy extendido, así que así de importante fue este personaje. ¿Querías comentar algo, Tulio? Sí, varias cositas. La primera es, de pronto la gente no ubica al dios Tot, este dios de la sabiduría. Este dios se le reconoce fácilmente porque tiene una cabeza de ibis, que es un pájaro. De allá. Entonces, este dios era muy conocido por eso. Volviendo un poco a Imhotep, me parece muy curioso porque siglos después se le deidificó. Mucha gente pensaba que era el dios de la medicina, la sabiduría. Y un dato curioso es que actualmente en el cine se le conoce como la figura de la momia. En la película de 1932 de Boris Karloff aparece siendo un sacerdote resucitado, y en la nueva, la de Brendan Fraser, también Imhotep es el malvado, la momia. Sí, claro, Imhotep lo han puesto de malo en todos lados. O sea, se lo ha ganado el pobre no sé por qué, porque no hay así. Y era tan buen tipo. Bueno, por lo menos un tipo muy inteligente y tal. Lo que pasa que es que, claro, cuando se llega a hacer un hombre, se llega a convertir en Dios, claro, entra ya en el campo de la leyenda. Entonces, claro, los guionistas de cine han visto un filón que lo flipan. Sí, y hablando un poco de Hermes Trimegisto, hay algo que me llama mucho la atención, y es este sincretismo que hay de este dios Tot y el dios Hermes, que es el dios mensajero de los griegos, pero no solamente eso, sino que también está relacionado con la medicina. Entonces vemos que la medicina, también Imhotep era un médico
muy Sí, importante. Y vemos también, más adelante vamos a ver a Nostradamus, que también era un médico. Entonces, este poder de la medicina, ¿cómo ha recorrido todo esto? Una medicina diferente, donde no solamente se quería curar el cuerpo, sino el espíritu. ¿Querías comentar algo, Camilo? Sí, Juanje, de hecho Alejo mencionaba sobre el Kybalión, ¿no? Que se cree que Hermes pues escribió este libro, y yo le quiero hacer la pregunta a los oyentes y aquí a mis compañeros si recuerdan más o menos el primer principio del Kybalión y el cuarto principio. No, pero nos lo vas a contar, pues yo no me he leído el Kybalión, lo he visto 1000 veces, creo que tengo uno en mi archivo en España, pero ni idea. Mira, Juanje, el primer principio nos habla que todo es mental, que todo se puede crear con la mente. Entonces, si lo llevamos al contexto, a la realidad, podemos tocarlo con el ejemplo del efecto placebo. Cuando Sí. uno está enfermo y le dan una píldora que supuestamente lo puede aliviar y uno se cura, le dicen la verdad como no, usted tomó un caramelo, o sea, con la mente uno se curó. Entonces encontramos que el primer principio que posiblemente mencionaba Hermes en el Kybalión se aplica actualmente. Y el tercer principio mencionó que todo es vibración, todo es constante vibración, todo vibra, y Nikola Tesla hablaba de la importancia de la vibración. Entonces Sí. encontramos que el Kybalión, que es un libro bastante antiguo, bastante hermético, hoy en día hay conceptos que se manejan. Es que eso es buenísimo, se nos olvida el poder del conocimiento antiguo, el cómo podemos sustraernos de esta realidad y entrar en otra, ¿no? Hay, por ejemplo, tengo aquí los principios de la tabla esmeralda, los preceptos, que son 13 para ser exacto, y el segundo, por ejemplo, dice: lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, actúan para cumplir los prodigios del uno. Todo es como muy críptico, ¿no? Y tal, ¿no? Pero siempre se habla de lo que está abajo, está arriba, es como que se pueden canalizar cosas y tal, y entrar en realidades que realmente no comprendemos. Tulio. Sí, y hablando un poco de la tabla esmeralda, que también se le conoce como Lau al-Sumurrut, dos hombres de ciencia muy importantes la tradujeron y la estudiaron muchísimo. Uno de ellos ya lo mencionaron mucho, que es Sir Isaac Newton. Él estudió, él tradujo la tabla esmeralda, él quería encontrar sus secretos. Ah, no lo sabía. Que Y Newton también se otro- metió con la tabla esmeralda. Y otro gran personaje fue Roger Bacon, que también estuvo pendiente de este conocimiento que hay. Y eso que mencionaste ahorita, este precepto es uno de los más conocidos en la alquimia, es muy conocido. Sí, claro, porque también para los escritos medievales árabes entendían que la tabla esmeralda iba a ser también la base de la alquimia, porque estaría buscando también precisamente eso, ¿no? Llegar a comprender la esencia última de las cosas, ¿no? Y utilizando ese tipo de conocimiento, llegar a crear, obvio, la piedra filosofal, una piedra filosofal que pudiera convertir los metales en oro, y una piedra filosofal también que nos pudiera hacer inmortales. Ambas cosas, que luego vamos a hablar de un personaje que es el conde Saint Germain, que yo no sé si este realmente era inmortal o no, porque lo de este tío es una cosa que yo esta tarde documentándome me he quedado loco. O sea, era un tipo que aparecía por todos lados, se cambiaba el nombre, era el mismo, una cosa súper loca. Juanje, dentro del Kybalión hay un principio que a mí siempre me ha fascinado, el de causa y efecto, en donde desde luego cada efecto proviene de una causa, y si nos ponemos a examinarlo bajo el canon de la ciencia actual, Juanje, es literalmente un estamento de la física, la ley de causa-efecto, Juanje, y ya Hermes Trismegisto, o al menos a quien le atribuían esa Sí. sabiduría, lo había establecido hace miles de años. Correcto, Alejo, y de hecho también hasta la parte de la psicología, si lo queremos ver, porque digamos en el Kybalión se mencionan las leyes de la neutralización, que menciona que tener mucho de algo es malo y tener poco de algo es malo. Asimismo, también se menciona el transmutar el pensamiento, el controlar la polaridad espiritual, controlar los instintos, o sea, más o menos lo que mencionaba Freud con regularse y controlar los instintos salvajes que tiene el ser humano. Pero fíjate, es casi también, yo no me lo he leído el Kybalión, ¿vale? Soy un completo desconocedor del tema. Son principios de psicología pura y dura. O sea, el cómo la mesura, cómo al revés, ¿no? O sea, la avaricia te vuelve loco, y la falta de cosas y la pobreza también, y encontrar un equilibrio en la vida, ¿no? Me parecen preceptos que están escritos hace miles de años, que son muy obvios, pero se nos olvidan, Sí. ¿vale? Y yo creo que es clave en esto. ¿Vendréis conmigo a algún viaje a Egipto o no? Por supuesto. favor, porque- Claro que sí.
allí la magia se respira, ¿no? En cada lugar y con cada símbolo y explicando cada uno de los símbolos y te das cuenta que las piedras hablan, ¿no? Y que todo arrancó allí. Todo arrancó allí con todas estas historias del dios Thoth, con los rituales que se harían y de los que no tenemos conocimiento en los diferentes templos, porque cada uno de los templos significa una cosa. El más importante es Karnak, que es el segundo templo más grande del mundo, después de Angkor Wat en Camboya. Y efectivamente, y hay cosas muy locas, ¿no? Por ejemplo, en el templo de Dendera, el templo de la diosa Hathor, que en la parte de arriba tiene una terraza, que tú puedes subir a la terraza por unos pasillos así y tal, y allí está una sala con la primera representación del zodíaco. Bueno, es una réplica, porque los franceses lo arrancaron y se lo llevaron al Louvre, pero allí está la réplica del famoso zodíaco de Dendera, pero no se sabe qué rituales hacían, cómo los egipcios se hermanaban con las estrellas, pero claro, eran conocimientos que eran tremendamente importantes en la época y donde todo estaba mezclado. Religión, ciencia, conocimiento, magia, todo era la misma cosa. Tú que has escrito un libro de vikingos, esto es como en un momento de la película Thor llega y le dice a alguien, no, lo que para ti era magia, para mí era ciencia, ¿no? Hace milenios y tal, y cosas así, ¿no? Así es, y hay una cosa chiquitica, hablando ya que hablas tan relacionado de la religión, que incluso en la misma Biblia se menciona la presencia de magos egipcios, porque hay una parte donde está Moisés y su hermano Aarón frente al faraón y hacen como una competencia donde convierten báculos en serpientes, y es el poder de Dios que hace que la serpiente, el báculo que lanza Aarón, devore a los famosísimos hechiceros egipcios. No, claro, tío, batallas de magia. O sea, por eso nos gusta tanto a día de hoy la película Doctor Strange, porque nos lleva a darnos cuenta de ese multiverso del que seríamos parte, ¿no? Y que realmente estamos dentro de un mundo donde no entendemos la realidad, donde solamente vemos una parte de la realidad. Pero bueno, vamos a meternos a ver vidas de este tipo de personajes. Alejandro Bernal, ¿quién era Nicolas Flamel? Para algunos, Juanje, probablemente el alquimista más importante de la historia, el creador de la piedra filosofal y un personaje que ha permeado la cultura popular en nuestros días en películas como Harry Potter, el mismo Código Da Vinci, o sea, un personaje que es referencia en nuestros días y con una historia muy interesante, Juanje. Se comenta, de acuerdo a algunos historiadores, que habría nacido o en 1330 o en 1340, no hay una fecha en consenso por parte de los historiadores. En Francia. En Francia, y nació en un lugar muy cercano a donde se desarrolló algo que se conoció como la batalla de Crécy, en un conflicto muy importante en la historia del viejo continente, Juanje, la guerra de los 100 años. Se comenta que una Nicolás, época muy jodida, sí. Tremenda allá en el continente donde vienes, Juanje, y aparte de eso, Nicolas Flamel sobrevivió a la peste negra, literalmente algo que fulminó millones de vidas en el viejo continente. Nicolas Flamel básicamente era un hombre letrado para su época. Se comenta que había aprendido el oficio de copista por parte de su padre y que tenía formación en hebreo y latín. Era un hombre bastante culto para ese momento. Y su vida cambió realmente de una manera considerable, Juanje, cuando hacia 1355 pudo acceder a un grimorio alquímico, un documento, un texto que tenía una información realmente vedada, muy importante para la época. Se dice que Nicolas Flamel tardó 21 años en descifrar el contenido de ese grimorio, y en ese periodo de más de 2 décadas, Juanje, visitó tu país, más específicamente León, España, y se habla que conoció a un gran maestro, a un rabí, el maestro Canches, quien le comentó que en este grimorio se encontraba una obra que él identificó como el Aech Mesaref del rabí Abraham, un texto que tendría un conocimiento hermético muy importante, vedado para la época, y en donde estaban las claves de 2 conocimientos fundamentales que realmente hicieron muy famosos a el señor Nicolas Flamel. Por un lado, Juanje, la forma de crear la piedra filosofal, una especie de sustancia mágica alquímica que podía literalmente convertir cualquier metal en oro,
Y otro conocimiento muy interesante, algo que se conoce como la palinginesia, es decir, cómo poder crear cuerpos astrales, animales o vegetales. De acuerdo a la tradición, este grimorio tendría esta información que le fue otorgada por un rabí allá en León, España, Juanje. Nicolas Flamel llega con este conocimiento a Francia y se dice que en 1382 logró transmutar el mercurio y el cobre en oro. En concreto el 17 de enero de 1382. Sí. Y esto fue realmente un portento. Las personas que al menos atestiguaron este suceso no daban fe, no daban crédito con lo que veían que este hombre habría logrado gracias al conocimiento que pudo conseguir con este texto. Se dice que acumuló una gran cantidad de riquezas en ese momento, se volvió un filántropo. Muchísima. O sea, el gran misterio de Flamel es este. Él era de una familia muy humilde. Exactamente. Lo que pasa es que él era muy inteligente desde niño y efectivamente pues, con su padre aprendió a leer, escribir, se hizo bibliotecario, dedicó su vida a los libros, como Tulio prácticamente. Dedicó su vida a los libros y otra de las leyendas que hay en torno a su vida es que se le apareció en los sueños una persona que es la misma que luego le entregaría este libro de Abraham el judío. Él no sabía leer hebreo, se fue a España, todas las cosas, entró en contacto con cabalistas en España. Hay que pensar que en esa época la mayor escuela de cábala del mundo estaba en España, era Toledo. Bueno, Toledo también estaba Tarragona, había varias, pero era más, o a día de hoy la más importante es Safed en Israel. Yo he tenido la suerte este año de estar allí. Y toda esta movida cambia, porque es que lo curioso es que hay textos que nos dicen esto, en concreto. 17 de enero de 1382 transformó media libra de mercurio en plata. Y el 25 de abril de ese mismo año consiguió transformar media libra de mercurio en oro. Y el misterio es que a partir de aquí el man se le cae la plata de los bolsillos. Juanje, tan así que en su momento el rey Carlos VI de Francia le dice que aporte parte de su oro para la corona francesa, porque tal y como tú decías, el tipo tenía una cantidad ingente de este metal preciado. De hecho, se comenta que mandó a construir una casa que al día de hoy sigue en pie en Rue Montmorency, sí, allá claro, en Francia. Pero fíjate qué fuerte. O sea, vamos a ver, que estamos hablando del siglo XIV. Sí. Y un man, o sea, de repente Carlos VI, el rey de Francia, tiene tanta plata y tanto oro, sin que se tenga claro de dónde vaina sale, que le dice, no, hazte cargo de la reserva monetaria de todo el país. O sea, este es el gran misterio de Nicolas Flamel. O sea, y se hizo tremendamente famoso y es un personaje que ha pasado a la historia y que está en Harry Potter y está en todos lados, porque nadie a día de hoy ha podido explicar eso. ¿Quieres contar algo, Tulio? Sí. Hay algo de Nicolas Flamel que a mí me impresiona. Bueno, primero hacer una diferenciación para todos los fanáticos de Harry Potter. La piedra filosofal no es la que da la inmortalidad, sino que es la que permite transmutar los materiales en oro, como bien lo mencionas. Correcto. Y a mí me impresiona mucho la parte de la inmortalidad, porque el oro va y viene, pero uno ser inmortal es algo de locos. Y hay una leyenda urbana con respecto a esto, porque dice que él logró tener una tintura, unas gotas, que le dio a su esposa, Perenelle, y él mismo se la tomó, que lo hacía inmortal. Él supuestamente muere en el año 1413, pero años después, cuando van a hacer la exhumación, la tumba está vacía. Y hay leyendas urbanas que dicen que él continúa vivo. Hay otras que dicen que saquearon la tumba buscando, obviamente. Y dicen que además la tumba es súper extraña, que en la tumba y en toda la grafía de la tumba está el secreto de la piedra filosofal para convertir el mercurio, en su caso, en oro. De todas formas, aparte de la leyenda urbana, hay un texto que es curiosísimo. A ver, en el siglo XVII, que no sabemos hasta qué punto es leyenda es verdad, pero bueno, es un texto que es fiable, en cierta medida, porque está el autor. Hay un viajero francés que se llama Paul Lucas, que escribió un libro de sus aventuras por Asia. Y este tío, cuando va a la India, si queréis lo puedo leer literal, ¿vale? El libro lo que dice, escrito en el siglo XVII, repito, autor Paul Lucas, que no fue un tipo que flipara en sus libros, pero bueno.
Dice el libro literal: en Barnuz-Bachi sostuve una conversación con el Devis de los uzbecos sobre filosofía hermética. Este levantino me dijo que los verdaderos filósofos conocían el secreto de guardar 1000 años su existencia y preservarse de todas las enfermedades. Por último, yo le hablé del ilustre Flamel y le hice observar que el hombre había muerto a despecho de la piedra filosofal. Además cité este nombre, cuando apenas cité este nombre, se echó a reír de mi simplicidad. Como quiera que yo le había dado crédito a cuanto había dicho, me asombró extraordinariamente su actitud dubitativa ante mis palabras. Al advertir mi sorpresa me preguntó con el mismo tono si era tan ingenuo como para creer que Nicolas Flamel hubiera muerto, y agregó: no, usted se equivoca. Flamel vive todavía. Ni él ni su mujer saben aún lo que es la muerte. Hace 3 años escasos los dejé a ambos en la India. Era uno de mis mejores amigos. Escrito en el siglo XVIII, Crónicas de aventuras por Asia, de Paul Lucas. Wow. Qué loco, ¿no? O sea, es de flipar. Le da bastante peso a esto que nos comentaba Tulio, Juanje, unos instantes de esa especie de tintura que habría consumido este hombre para preservar su vida, y sobre todo ese detalle, Juanje, que van a exhumar el cuerpo, encuentran la tumba vacía, no se sabe al día de hoy, o al menos no hay un hallazgo científico comprobado de sus restos, entonces eso obviamente incrementa más la leyenda. Habrá que ir a la tumba de Nicolas Flamel a Francia a ver si desciframos el secreto de la piedra filosofal. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Magia Caracol. Hoy sintiéndonos todos un poco niños, para enfrentarnos y ser parte de una realidad invisible que nos rodea, una realidad que nos mete en un mundo mágico y que nos hace humanos porque nos da alma y nos da espíritu. Y bueno, en este pequeño repaso que estamos haciendo, arrancamos con el dios Thoth, Hermes Trismegisto, la tabla esmeralda, hemos hablado de Nicolas Flamel, y hay un personaje que ese me deja súper loco. Bueno, yo creo que el más loco es el de Saint Germain, el conde Saint Germain, lo dejamos para el final porque ese ya es una cosa, ese ya es de traca, ¿vale? Pero este también me deja loco porque era un tío que con 20 años lo inviten a París a dar una conferencia de álgebra en la universidad. Esto es muy loco. Camilo Manjarres, ¿quién fue John Dee? Claro que sí, Juanje. De hecho, antes de hablar de John Dee, me parece pertinente mencionar que, bueno, yo como soy profesor de sociales, es muy chistoso porque yo puedo llegar a un colegio, a una universidad y puedo decir, vamos a hablar sobre Renacimiento. Y muchas veces se menciona Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, etc. Pero muy poco se habla de estos temas, ¿no? De John Dee, de Saint Germain, y precisamente al hablar de John Dee encontramos bastante esoterismo, y es que él fue el consultor personal de la reina Isabel I. Sí, señora. Y es que la reina Isabel I también era conocida como la Isabel la Pagana, ya que ella lo contrataba constantemente para temas de alquimia, para que le hiciera su propio horóscopo. Era una persona muy esotérica, y a tal punto que se cree que ella lo consultaba para posiblemente ver qué podría pasar hacia el futuro. Pero bueno, ¿qué ocurre? Simplemente, si yo llego a un salón de clases y yo le digo como, bueno chicos, hoy vamos a hablar de un personaje que en el pasado habló con los ángeles, que tenía un espejo el cual se contactaba con seres de otros universos, y que tenía, bueno, que escribió un lenguaje enoquiano el cual se comunicaba con ángeles, muchas personas se van a burlar, ¿no? Van a decir, este tipo, quién sabe qué viene a inventarnos. Pero ¿qué ocurre? John Dee, como lo hemos mencionado, fue profesor de matemáticas, astrónomo, astrólogo, ocultista, y además estudió el neoplatonismo renacentista de Marsilio Fenicio. O sea, no era una persona... Y cartógrafo también. Cartógrafo. O sea, navegante. De locos, tío. Este tío era un genio, macho. Y a los 19 años tuvo su título de licenciatura en humanidades, con 19 años. O sea, era un tipo bárbaro, o sea, no era ninguno parecido. Este personaje, como lo hemos mencionado, también conoció a una persona llamada
Girolamo Cardano, que era un mago y era amigo muy cercano de Leonardo da Vinci. Ay, qué bueno. Es un dato que muy pocas personas No, eso no lo conocía. no lo conocen, y se cree que posiblemente John Dee en algún momento tuvo relación con Leonardo da Vinci, con este personaje. Como lo he mencionado, se llama Girolamo Cardano, un mago. Pero entonces, ¿qué ocurre? La historia de John Dee nos menciona que él durante mucho tiempo está interesado en temas de alquimia, esoterismo, y precisamente en 1581 se menciona que él tenía un pequeño espejo de obsidiana, el cual era un cristal donde posiblemente él se contactaba con seres de otros planos. Sí. Como él mencionaba o él creía eran ángeles, porque él así los denominaba, que era un ser como un ángel, el cual le hablaba y le daba información. Este ser le mencionó que había un lenguaje muy antiguo, el cual se hablaba antes de la construcción de la Torre de Babel, y él le mencionó cómo interpretarlo, cómo escribirlo, y en este momento John Dee decide pues escribir este lenguaje que se conoce como el lenguaje enoquiano. Él lo publicó y la Sociedad del Alba, con el paso del tiempo, decidió tomar los libros de él y partes de este lenguaje enoquiano. Como dato curioso, John Dee escribió más de 4.000 textos, pero varios fueron quemados por la Iglesia Católica. 4.000 textos. Un dato particular de él es que se menciona que él logró comprender los 30 éteres, que él menciona que era una energía que estaba por encima del ser humano, la cual permitía ascender astralmente. Un concepto que antes no se mencionaba y que John Dee lo hizo popular en este contexto. Igualmente se menciona que muchos allegados a él, cuando trataron como de comunicarse con este ser a través de este espejo, se enfermaban o morían con el paso del tiempo. Era un espejo bastante misterioso y la poca información que hay actualmente es la siguiente. Se cree que este pequeño espejo de obsidiana actualmente, o bueno, con el paso del tiempo, se encontró en un museo que se llama el British Museum y hay una posible foto. No se ha logrado comprobar si es una foto real, pero es como la única evidencia que podemos mencionar de este espejo púrpura como se conocía, o el espejo de obsidiana de John Dee. Supuestamente era un espejo azteca. Correcto. Que llegó efectivamente. Gracias, Juanje. Sí, que de hecho él lo consiguió. Se menciona que en sus viajes o que un personaje se lo dio a modo de obsequio y era pues perteneciente a la cultura azteca. Efectivamente, no se sabe cómo llegó desde México acá, porque yo tampoco en México espejos de obsidiana que se utilizaran en rituales, hasta donde yo sé. Si alguien sabe algo de esto, que nos escriba a través del numeral Magia Caracol. Y otro dato muy muy interesante, ya que lo recuerdo, es que no solo esta reina Isabel I lo consultaba, sino la misma Catalina de Medici iba hacia John Dee y le hacía consultas privadas. Wow. Y Catalina de Medici, la familia Medici, hace bastante tiempo apoyó económicamente a un papa que su pasado era de un pirata. Entonces encontramos que los Medici están influenciados por todo este tema esotérico, piratería, etcétera, etcétera. No, es un tema súper curioso que en el Museo Británico tengan el famoso espejo de John Dee. Lo que pasa es que yo no sé si es que lo tienen guardado en algún sitio o algo, lo que sea. Y luego hay una cosa que me deja loco, macho, que es el sello que tenía para poner encima una bola de cristal y poder ver el futuro, que es un sello que tengo ahora mismo aquí la foto. Os lo voy a intentar describir. Pues... macho, parece que se han copiado los de la película esta, Doctor Strange. O sea, es una estrella de 5 puntas, la rodea un círculo y luego otra estrella más grande formada por diferentes ángulos en todo lo que es un sello enorme, y sobre eso ponía una bola de cristal. Él le llamaba el sello de Dios. Imaginaros a la reina Isabel I, con el sello que él había hecho con símbolos, que nada más que verlo, esto es de la cábala judía, ya te lo digo, o sea, esto es de la cábala seguro, no, hiper mega segurísimo, parecido al tetragramatrón, y encima con la bola y hablándole a una de las gobernantes más importantes del mundo de cómo iba a ser el futuro. Y que luego además le consultaban como cartógrafo y todo para las grandes expediciones, que es cuando en Gran Bretaña empieza a hacer super expediciones y tal, y John Dee a la cabeza, cuando de repente por la noche salía a invocar espíritus al jardín del Palacio Real. O sea, el mundo antes tenía cosas maravillosas, ahora estamos muy aburridos, macho.
De verdad. Correcto, Juanje. Y de hecho, la Universidad de París lo invitó para hacer una conferencia sobre matemáticas. O sea, Con 20 años, es brutal. John Dee no era una persona X, no era un aparecido. Y no se habla de él normalmente en clase de Renacimiento, historia medieval, no se menciona. Y fue un personaje, vamos a ver, es el personaje que está detrás de ese comienzo de la expansión británica, además. O sea, es que es brutal. ¿Querías comentar algo, Tulio? Sí, varias cositas. Bueno, algo que me llama curiosidad es que todos estos sabios que vemos ahora, todas estas personas que también les gusta la hechicería y la magia, viven bastante. Para hacer Europa, siempre se morían antes a los 40, 50 años. John Dee vivió más de 70. Eso te iba a decir, sí, máximo. Entonces 50. es una cosa impresionante. Me llama mucho la atención y es que él, durante su vida, tuvo la biblioteca más grande de Inglaterra. Sí, eso es muy fuerte. Correcto. Y una de las más grandes de Europa. Sí, sí. Me llama también mucho la atención que él ha estado muy presente en la cultura popular. Por ejemplo, Lovecraft, que de hecho tiene ahorita que hablaban del espejo de obsidiana, tiene un relato que habla un poco de un espejo de obsidiana, pero él en uno de los relatos más famosos, que es El horror de Dunwich, dice que John Dee era el traductor del Necronomicon al inglés, que el Necronomicon es el libro de los muertos. Entonces está presente. Y el grupo de Iron Maiden, este grupo de rock inglés, tiene una canción que le dedica a John Dee y se llama El alquimista. Qué bueno. Cuando yo tenía pelo escuchaba a Iron Maiden. Alejandro Bernal. Juanje, John Dee también es el autor de un glifo, un símbolo, un texto que él denominó Monas Hieroglífica, y básicamente pues este símbolo lo incluyó dentro de ese libro que él escribió para escribírselo a los oyentes, un círculo, Juanje, que tiene una serie de líneas, unas paralelas, otras curvadas, y él decía, John Dee, que básicamente este glifo representaba el cosmos y su unión con los diversos elementos que se encuentran en nuestro mundo, cómo todo se hilvana, cómo todo se concatena y cómo somos parte de un todo. Era lo que planteaba John Dee. Lo que nos está diciendo a día de hoy no solo personajes como Jacobo Greenberg, sino por ejemplo Rupert Sheldrake de la Universidad de Oxford, el biólogo. Somos parte de un todo. Ponlo en tu Twitter, en @alebernalpress con doble S, para la gente que quiera ver ese glifo. Perdón. Sí, Camilo. Dale. Y de hecho, hay una investigadora que se llama Jocelyn Goswan, la cual afirma que existió un movimiento pansófico con raíces griegas, las cuales se encargaban de estudiar todas las sabidurías en el mundo, y el propósito era mejorar en sí mismo el mundo. Y se cree que John Dee pertenecía a este grupo. Qué loco. O sea, es un personaje tan fascinante, Tulio. Sí, muy cortico, y es que después de morir John Dee, 10 años después de su muerte, hay un anticuario que se llama Robert Cotton que compra tierras alrededor de la casa de él para buscar artefactos, y encuentra unos manuscritos que él había registrado su comunicación con los ángeles, que yo creo que viene siendo el espejo que hablabas, pero hubo un estudioso que se llamaba Merrick Casaubon que dijo que estos ángeles en realidad eran espíritus malvados. Bueno, pero es que luego siempre llega a la iglesia y nos fastidia la película. Vale, o sea, básicamente es esto. Juanje, la influencia de John Dee fue tan impresionante que cuando dibujó este glifo del Monas Hieroglífica, se comenta que él viajó al centro de Europa, comenzó a contactar a diversos alquimistas, a personas que estaban muy interesadas en la magia, y se dice que ese símbolo influenció posteriormente el surgimiento de la Orden de los Rosacruces, Juanje. Wow. Curiosamente, la influencia de John Dee en grupos herméticos que han pasado a la posteridad. Sí, es un personaje como estaba diciendo Camilo Manjarret, del que apenas se habla. Y es un personaje pero súper fascinante. Correcto, Juanje. Y de hecho, ya que lo están mencionando, en este lenguaje enoquiano, John Dee mencionaba que, bueno, que no solo era el lenguaje, sino que también había nombres de antiguos dioses. Y es muy curioso porque si vamos hacia Grecia, encontramos que Pitágoras tenía un culto pitagórico, el cual le rendían culto a los números, y se menciona que ellos le rendían culto a números sagrados, y dentro de estos números habían ocultos dioses bastante antiguos.
O sea, es bastante interesante. Oye, ¿este enoquiano lo escribía como en inglés y tal y eso, o lo escribía con letras distintas? No, de hecho, los oyentes lo pueden buscar, aquí te lo comparto. A ver, espera, que voy. Él hizo su propia traducción y lo pueden visitar hoy en día pues en páginas de internet porque es bastante chévere, o sea, está de la A a la Z y sale en lenguaje enoquiano. Qué chévere, tío. Ponlo ahora luego en tu Instagram, que es misterio_al_piso oscuro, ¿verdad? Oscuro, correcto, sí. Listo, ponlo ahí y tal. Qué loco, tío. No, es un alfabeto completamente distinto. Me recuerda, que no es igual, a otro personaje que es fascinante, que es el de Hildegard von Bingen. Sí. Hildegard von Bingen, la niña que cuando ya estaba en el convento entraba en trance y escribía, hacía psicografía, se ponía a escribir y decía que era el lenguaje angélico y solo ella lo traducía igual, que es un tipo de alfabeto también súper loco, que vais a ver en todas las cartas ahora estas del tarot o cualquier cosa donde diga el lenguaje de los ángeles, pues son los símbolos que escribía Hildegard von Bingen. Y este enoquiano pues sería un mensaje extraterrestre o algo así, porque serían como mensajes que le llegaban de seres de otro mundo. Correcto, Juanje. Qué loco, tío. Y lo curioso, Juanje, ya que estás viendo ahí el lenguaje enoquiano, sí. Así cortamente lo menciono, el culto pitagórico se mencionaba en dos. El primer culto era el acusmaticoi, el cual se menciona que tenían acceso parcial al conocimiento, pero no podían ver a los ojos a Pitágoras. Y el segundo culto se llamaba matematicoi, el cual sí tenía todo el acceso completo y pues podían ver a Pitágoras a los ojos. Igualmente se menciona que este culto buscaba el alma de los números en la geometría y, como lo he mencionado, mencionan que los números eran sagrados y dentro de estos números se ocultaban nombres de antiguos dioses, algo parecido a lo que mencionaba John Dee, que en este lenguaje habían dioses ocultos. No, y lo importante que es la numerología para la cábala, porque la cábala judía lo que nos dice es que nos podemos comunicar con Dios a través de las letras, de los números y de los colores. Es algo súper importante. Y aquí Jaime Gutiérrez nos dice en Twitter sobre el caso del espejo de obsidiana. Hay que recordar que dentro de la mitología azteca estaba Tezcalipotla, que significa espejo humeante, por lo cual es posible que el espejo de obsidiana esté relacionado con él. Muchísimas gracias, amigo Jaime, que creo que está de fiesta ahí en el Petronio en Cali. Nos escribe. Y aún así está con los auriculares, que hace mucho que no viene al programa, a ver cuándo lo traemos. Arqueólogo colombiano, nuestro amigo Jaime. Qué bueno, no conocía ese dato. Sí, yo o sea, el espejo está claro que es de origen azteca, pero claro, ¿qué función tendría dentro de la religión azteca? Pues mira, ahí tenemos a Jaime que nos ha echado una mano. Bueno, señores, imposible hacer un programa hablando de magos y iniciados, aunque esto te para un programa aparte, sin hablar de Michel de Notre Dame. Nostradamus. ¿Quién era? Alejandro Bernal. Bueno, Juanje, un famoso imposible. Yo creo que básicamente el profeta más conocido de la historia. De la historia, sí. Probablemente. Como adivino, sí, el más conocido. O sea, creo que cada año son virales los contenidos de las profecías de Nostradamus para el año que viene y siempre es así. Así que hablar de Nostradamus es hablar de un referente total. Pero históricamente fue un personaje muy interesante, Juanje, un médico, astrólogo, vidente, un hombre realmente que pasó a la posteridad por una obra que se conoció como las profecías, que fue básicamente una colección de más de 900 cuartetas, pero un personaje muy importante para el siglo XVI. Juanje nació en 1503, se comentaba que fue un hombre que desde muy temprana edad tenía un ávido gusto por el conocimiento, principalmente por la medicina. Era un doctor reputado en la época, se decían que era bastante famoso, conocido y muy efectivo, que era consultado principalmente por personajes cercanos a la monarquía francesa. Se decía que este hombre se dedicaba a crear ungüentos y que ofrecía incluso sus servicios como barbero. Juanje era un tipo integral, desde medicina hasta barbería. Como nosotros, con lo que ganamos, pues nos toca hacer de todo. Un poco, sí. Periodismo, hago viaje, canal de YouTube, eventos, canal de... Y estoy pensando en montar una tienda de charcutería, pero bueno. Resulta, Juanje, que en 1547 Michel de Notre Dame pierde a su primera esposa y a
sus hijos por culpa de la peste que azotó Europa. Y se comenta que este hombre, a través, o más bien a raíz de este hecho trágico, llega y se sumerge en la astrología. Fue un choque tan fuerte que este hombre buscó consuelo a su dolor en los astros y comenzó a estudiarlos ingentemente, comenzó a desarrollar una serie de almanaques, creaba algo que según los historiadores eran como una especie de coloretes, confituras, un hombre que realmente volcó parte de su actividad más allá de la medicina en el conocimiento del horóscopo y en otro tipo de cosas. Y fíjate que en la medicina, aunque esto es polémico, hay gente que dice que se hizo tan famoso cuando la peste negra y tal, sí, porque sería el primer inventor o el precursor de la asepsia. Exactamente. El lavarse, el desinfectar, el tal, o sea, no se puede demostrar, pero hay muchos que piensan que sí, que le crea la asepsia. Exactamente, Juanje. Y de hecho se comenta que a partir de ese momento, cuando Nostradamus se enfoca en el estudio de los astros, que este hombre hace un vuelco en su vida y en su obra. Se comenta también que escribió una serie de cartas a personas muy allegadas, entre ellas a su hijo César, en donde le hablaba de conocimientos herméticos de Albertus Magnus, de Paracelso y de otros importantes sabios de la antigüedad, y le llegó a compartir a su mismo hijo Juanje y a un grupo cercano que él estaba comenzando a imbuirse en una técnica que era utilizada en el oráculo de Delfos para poder adivinar el futuro, y consistía básicamente en sentarse frente a un trípode de bronce, intentar contemplar el interior de un cuenco de estas características lleno de agua, aceites y especias, estar como en una especie de estado de meditación y de esa forma poderse adelantar a sucesos que iban a ocurrir en el futuro. Y es que además él, en las cuartetas lo que escribe son unas metáforas, y él se hace tremendamente famoso en vida porque una de esas cuartetas lo que relataría fue la muerte del rey Enrique II de Francia. Sí. Efectivamente, en unos festejos que hubo fueron a hacer una pelea de caballería y se rompió la lanza del oponente y le atravesó la cabeza, que fue el conde de Montgomery. Y es curioso que el conde de Montgomery dijo: maldito sea el adivino que predijo tanto mal también. Y es curioso porque en concreto lo que decía esa cuarteta es: el joven león al viejo ha de vencer en campo bélico y en duelo singular. En jaula de oro sus ojos saltarán y morirá cruelmente. Y entonces, pues bueno, pues todo el mundo pensó en ese momento, incluso hasta el mismo conde que se cargó al otro sin querer, que Nostradamus había acertado. Juanje, y un referente muy interesante en tu país, Jesús Callejo, llegó a comentar en una investigación que hizo que hay serios indicios de que Michel de Notre Dame hizo parte de una sociedad secreta en la cual pudo acceder a conocimiento hermético que influenció en gran manera las profecías que incluyó en ese libro de Les Prophéties, esas más de 900 cuartetas, en donde aparte de ese vaticinio sobre la muerte del rey Enrique II de Francia, Juanje, hay realmente, al menos para mí, una de las más impactantes, que es la de los 3 anticristos. Cuéntala. Que, sin lugar a dudas, Juanje, es básicamente la cuarteta 50, Centuria I. De acuerdo a los estudiosos dentro de las profecías de Nostradamus, este hombre profetizó la venida de 3 anticristos que vendrían a nuestro mundo, y el primero de ellos era algo que el señor Michel de Notre Dame denominaba como: nacerá un emperador cerca de Italia, que al imperio costará muy caro, dirán que con él gentes se alía y lo encontrarán menos príncipe que carnicero. De acuerdo a los expertos, y por esta descripción y por algunos otros vestigios, esto realmente se concatenaría con la persona de Napoleón Bonaparte. Algunos dicen que simplemente, básicamente, Nostradamus había observado a un líder militar muy cruento en los próximos siglos, que lo asociaron simplemente a Napoleón, pero le atribuyen esta primera personalidad del anticristo, esta primera personificación, de acuerdo a Michel de Notre Dame. La segunda es la más impactante, Juanje, de todas, porque creo que le pegó en el palo, y es de la cuarteta 24, Centuria II. Dice lo siguiente: bestias enfurecidas, codiciosas de beber en los ríos, gran parte del campo
será frente a Hister. En jaula de hierro el jefe se desplazará cuando nada observe el hijo germánico. Esa me pone los pelos de punta y soy calvo, tío. O sea, esa sí, se equivocó en vez de Hitler, Hister. Pero es que la clavó. Germánico, carros de hierro, sí, claro, Sí, ya había jaula de hierro. coches, tal. Y otra referencia sea, a ese brutal. supuesto anticristo Juanje, a esa bestia de origen germánico, a ese Hister, en la cuarteta 35 Centuria Tercera, de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre, un niño nacerá que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente más crecerá. No, es que es brutal. O sea, llevamos dos anticristos, Napoleón y Hitler. ¿Y el tercero? El tercero haría parte de la cuarteta 70 Centuria Octava y dice lo siguiente: entre villano, amenazador, infame, tiranizando la Mesopotamia, todos amigos de adulteria dama, tierra horrible, negra fisionomía. Y posteriormente en la cuarteta 62 Centuria 2 dice Mabus, ese es el nombre del tercer anticristo, Mabus. de acuerdo a Nostradamus, entonces muy pronto morirá, vendrá de gentes y bestias, terrible descalabro. Luego de pronto se verá la venganza, 100 manos con sed, hambre, cuando corra el cometa. Y este es el gran misterio. ¿Quién es el ¿Quién Mabus? es Mabus? Porque después de este ya la palmamos todo. Exactamente, Juanje. El fin del mundo, de acuerdo a algunos expertos. ¿La puedes repetir? Porque él lo centra en ¿dónde? En Mesopotamia. En Mesopotamia, O sea, en Juanje. Irak, en esa zona de ahí. Exactamente. Bueno, Mesopotamia es entre, o sea, Irak, Siria, Irán, Irak, hasta toda esa zona. Turquía. Sí, claro, Irán, sí, toda esa zona. Tiranizando la Mesopotamia. Juanje, pero dos datos muy interesantes y hechos que ocurrieron en el siglo XX. Se dice que Nostradamus también predijo el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Magia Caracol. Continúe usted, Alejandro Bernal. Juanje, y aquí nuestro amigo Jaime, desde el Valle del Cauca, nos dice: Mabus podría referirse a Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, pero Juanje nos confesó que quiere adoptar un Rottweiler y llamarlo Mabus. Sí. Nada, que le quede usted claro, señor Bin Salman, que yo lo amo y lo adoro. Eso lo dijo Jaime, no nosotros. Me queda usted muy bien. Somos aquí abiertos a todos sus patrocinios, no tenemos ningún problema. Viva Arabia Saudita, y lo dijo Jaime, no nosotros, efectivamente. En fin, continúa. Y Juanje, sobre lo que decía antes de la pausa, algunos expertos dentro de las profecías de Nostradamus atribuyen que él pudo haber predicho dos sucesos muy importantes del siglo XX: el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, específicamente la cuarteta 6 de la segunda centuria, en donde dijo lo siguiente: cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca se ha visto nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Y también en la cuarteta 91 de la centuria 2 comentaba lo siguiente: al nacer el sol se verá un gran fuego, ruido y claridad hacia Aquilón tendientes, dentro del círculo se oirán gritos y muerte, muerte que será por guerra, fuego y hambre. Les reitero, predicciones que de acuerdo a algunos expertos harían referencia A las bombas atómicas. No, Notre Dame es algo que nos va a dar juego toda la vida y que podemos hacer incluso un programa de esto. Tulio, ¿querías comentar algo? Sí. Comentar una cosita con respecto a lo que dijo ahorita Alejandro. Él estudió muchísimo a dos de los grandes alquimistas, ahorita que hablamos de los alquimistas, que es Albertus Magnus y Paracelso. Ellos son, junto a Nicolás Flamel, que hablamos ahorita, los grandes, y fue muy estudiado. También se dice que Nostradamus, todos estos cuartetos son tan enigmáticos, son tan difíciles de descifrar, pero eso tiene una razón. Se dice que él le tenía miedo a la Inquisición que había en esa época, entonces por eso los volvió tan más crípticos, claro, Okay. para que no lo fueran a hacer nada. Y lo otro es que mucha gente dice que él no era profeta, sino ocultista, porque usó el método arcano para oscurecer profecías de un libro llamado el Mirabilis Liber, que era una recopilación de predicciones
de santos y adivinos. Qué loco, ¿no? Y un tema que sería para hacer debate. ¿Cómo es posible que en esa época de la historia un señor que era mago y vidente y tal, además de médico, estuviera incluso en la corte francesa, y cualquier mujer que hiciera lo más mínimo tenía el male maleficarum y la metían en la hoguera en aquella época? Fijaros qué mundo tan cruel y tan falso, ¿no? En fin, así somos los seres humanos. Bueno, la superstar de la noche. Porque esta, o sea, yo hacía siglos que no leía a este personaje, tampoco penséis que conocía tanto su vida. Y esta tarde cuando estuve leyendo me quedé, pero re loco. A ver, ¿quién era el conde de Saint Germain? Camilo Manjarres. Claro que sí, Juanje. Pues bueno, Saint Germain, el primer relato que se puede mencionar de él, se cree que aparece en un libro de Alejandro Dumas que se llama El Conde de Montecristo. Y curiosamente, cuando hablamos de Alejandro Dumas, encontramos que él perteneció a una sociedad secreta conocida como la Sociedad de la Niebla. No sé si Juanje la distingue. No. Esta sociedad manejaba temas, bueno, ocultistas, y se cree y está comprobado que Julio Verne hizo parte de esta sociedad. Y pon mucho cuidado, Juanje. Julio Verne publicó un libro muchos años antes de la llegada de Hitler que se llama 500 millones de la Begún, el cual describe a un personaje que es racista, que va a dominar el mundo y que quiere enaltecer la raza aria. O sea, una clara referencia a Hitler. O sea, fue como si hubiera sido un profeta Julio Verne desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué ocurre? Entonces, Saint Germain, a lo largo de estos relatos se menciona que era un sujeto que vivió posiblemente en Holanda, en Inglaterra, en Francia, en diferentes sitios, en diferentes épocas, diferentes años, y lo que tienen en común es que no se le pasaban los años, o sea, seguía su misma figura, su misma edad. Y se cambiaba el nombre, todo el mundo sabe quién es, que es muy loco, tío. Correcto, muy o sea, loco. Llegaba, un ejemplo, a Holanda, llegaba a París con un nombre totalmente diferente, con una historia totalmente diferente, como si quisiera ocultar su verdadero origen. Algunos lo han denominado que se conoce como el Marqués de Aymar, otros lo asocian con el Príncipe Rákóczi, otros pues como Saint Germain. Pero o sea, lo más curioso de estos relatos es que hay un historiador llamado Horacio Walpole, el cual menciona que en 1745 Saint Germain estaba caminando y una señora se lo encontró y lo queda mirando y Saint Germain la saluda, le dice: yo te conocí cuando eras una niña pequeña. Sí. Y la señora queda como impactada, o sea, porque era un personaje joven, o sea, no parecía que hubiera pasado tantos años. Pero bueno, hay una cronología bastante interesante en Saint Germain y es desde 1740. Y es que se menciona que era un asistente habitual en los eventos en Viena y que precisamente curó a un mariscal, a un militar llamado Billy Ellis, y este militar que estaba a punto de morir y que fue curado por Saint Germain, pues lo llevó hasta Francia y le patrocinó como un laboratorio para que hiciera sus estudios y demás. En 1743 llegó a Inglaterra y decía que era italiano, que era español y hasta que posiblemente era polaco, o sea, él cambia su origen. En este año... Porque hablaba muchísimos idiomas, hablaba español también, sí. Y en este año, en 1743, hasta el propio príncipe de Gales se interesó en él y quiso pues invitarlo a ser como parte de su selecto grupo. En 1745 fue arrestado en Londres por apoyar posiblemente la causa de los estuardos y también se menciona que muchas personas lo asociaban en este periodo a temas de esoterismo, de brujería, etc. En 1758 aparece en Francia, pero él menciona que es de origen holandés, o sea, ahí él ya otra vez cambia su origen. Eso es muy loco y lo más increíble es que está todo súper bien documentado. Y con la misma... Con fechas, tío. Y la misma edad, o sea, no envejece y es el mismo personaje. Y podemos seguir, encontramos otras dos fechas. En 1760, que lo enviaron como representante legal de La Haya, en 1760. Y en 1779 vivió al norte de Alemania y conoció al príncipe Carlos, y pues que este príncipe era miembro de sociedades secretas. Hay una historia que menciona que él llegó a Holanda y en Holanda era conocido como el conde de Surmoy y él escribió un libro conocido como la Santísima Trinosofía. O sea, encontramos que es un personaje que en diferentes periodos, en diferentes contextos, cambiaba su origen, mencionaba que hablaba diferentes idiomas comprobados y que no tenía un origen exacto. También se menciona que era
íntimo amigo de Luis XV. Entonces encontramos que era una persona que no era, como mencionabas con John Dee, un aparecido cualquiera, sino una persona que se relacionaba con personas de la élite en diferentes países y, como lo hemos mencionado, que no envejecía en ningún momento. Es que es muy loco porque, fíjate, la fecha está en Francia en 1758, ¿vale? Mediados del siglo XVIII, él dice que llega desde Viena y tal. Y bueno, la gente dice que tenía en torno a 30 años. Correcto. Pero los biógrafos dicen que había nacido en 1969. Hasta 1758 no tenía 30 años, tenía 62. Wow. O sea, es que eso ya es un tema que a mí me deja en shock. Y luego efectivamente se pone un montón de nombres y tal, Marqués de Montferrat, Marqués de Aymar. Luego el tipo aparece en Viena con el nombre del mariscal. Ahí en Viena dice que es francés, o sea, en Francia dice que es austriaco. Correcto. Y es que es súper loco. Y entonces el tipo dice que es el mariscal francés de Belle-Île. Y que efectivamente, o sea, el tipo ganaba plata y tal porque curaba a la gente. Tiene hasta un encuentro con Casanova. Correcto, sí, Juanje, correcto. Y es que, ¿querías comentar algo, Tulio? Sí, no, con respecto, hay muchísimas historias de... Es que es muy loco, tío. de eso. Pero lo de Casanova, de hecho, Casanova dice, que se volvió amigo de él y dice, es que este hombre dice que tiene 300 años, que conoce el secreto de la medicina universal, que podía fundir diamantes. El mismo Saint Germain, como dice Camilo, tenía relación con el rey Luis XV, pero con Pedro el Grande, Catalina de Rusia. De hecho, se dice que él previno para que se evitara la Revolución Francesa y no le pararon bolas y finalmente se hizo. Pero es una figura fascinante. De hecho, yo tengo una historia que sugiere que él es un vampiro, que es una locura. Yo cuando estaba leyendo esta tarde dije el primo del conde Drácula, porque sabe 15 o 16 idiomas. En todos lados llega y se busca la vida. Luego un detalle curioso, que yo también pensé eso, aunque piensan que estoy loco. Siempre comía solo. Nunca comía acompañado de nadie. Y de hecho, Juanje, John Dee se ha mencionado que muy pocas veces lo veían comer, o sea, prefería comer solo o no veían que comiera acompañado. Era un dato que se me pasó a mencionar. Hacia 1775, Juanje, y esto está documentado por la corte alemana, este hombre, el conde de Saint Germain, llega a Leipzig y se le presenta a Federico Augusto de Brunswick, el monarca de esa región de Alemania, y se le presenta como un francmasón de 4º grado, un grado bastante elevado dentro de la masonería, y se comenta, Juanje, que contactó a Adam Weishaupt, el creador de los Iluminados de Baviera. De los Illuminati. Exactamente, Juanje. Este era reptiliano, no vampiro. O sea. Qué buena conclusión, subió el rating. Reptiliano y vampiro. Venga, les cuento la historia del vampiro, que es una cosa muy loca. Y es que de él se dice que nació en Hungría, pero él mismo afirmaba que era el hijo de un príncipe de Transilvania. Y hay una leyenda que viene, él vivió en el año 1700 o nació en 1712 o en el 1690, no se sabe la fecha exacta. Sí, es que es muy loco todo, tío. Pero hay una leyenda oscura en Nueva Orleans en 1902, donde hay un hombre que se presenta como Jacques Saint Germain y empieza a desaparecer las mujeres, y tenía un encanto sexual, tenía un encanto sensual, todas las mujeres iban hasta allá y las mujeres empiezan a desaparecer. Y hay historias que dicen que cuando van a la casa solamente estaban los cadáveres de las mujeres con mordidas y sin sangre. Entonces, en Nueva Orleans. Sí. No, es que esto es muy loco. Correcto, y como lo menciona Tulio, de hecho, el nombre del príncipe de Rákóczi era en honor o posiblemente al origen de esta historia de Transilvania, que posiblemente era de Transilvania de él. Entonces era conocido como el príncipe de Rákóczi. No, tío, todo esto es que es como súper loco. Luego, por ejemplo, es un tipo que se hace súper amigo de Madame de Pompadour, del amante de Luis XV. Conoce a Luis XV.
y lo flipan porque el tipo pintaba cuadros y vendía cuadros, tocaba el piano, tocaba el violín. O sea, es una cosa como súper loca, pero no pasaba demasiados años en un sitio y se iba a otro, y siempre tenía plata. Y bueno, aparte, alguien que hable 15 idiomas en el siglo XVIII. Bastante No, raro. muy complicado. El encuentro con Casanova fue en la ciudad de La Haya. Y todo en torno a este personaje que me parece súper loco. El epitafio de su tumba es de flipar. Aquel que se hizo llamar conde de Saint-Germain y Weldon, y sobre el que no existen otras informaciones, ha sido enterrado en esta iglesia, el 27 de febrero de 1784, en Silesia. Juanje, y una conexión con un país que tú visitaste hace unos meses, con Rumanía. Bueno, se comenta que el padre del conde de Saint-Germain, Francisco Rákóczi, era nada más ni nada menos que el príncipe de Transilvania, alguien muy relacionado a la monarquía húngara. Entonces al menos tendría un linaje bastante relacionado con lo que pudo haber sido Vlad Tepes. No, y bueno, el mito de los vampiros realmente, más que rumano, que sigue existiendo en Rumanía, los Strigoi y tal, aunque a los rumanos les molesta hablar del tema en general, es mucho más húngaro que rumano. Sí, sí. El tema de los vampiros magiares, cuando arranca todo en el siglo IX y siglo X. Sí, sí, o sea, ahí no hay ninguna duda. Pero yo no sé si este era vampiro, era reptiliano o qué leche era, pero es que te pones a seguirle la pista y te quedas loco, tío. O sea, todas las veces que se cambia de nombre, todas las vainas, y aparte con fechas, por ejemplo, ¿vale? En Bélgica aparece como el marqués de Montferrat. Llega a Rusia en 1768, permanece 2 años, allí es donde se hace llamar el general Weldon. O sea, ¿de dónde sacaba tanta plata este tío tocando el violín? No, correcto, Juanje. Y de hecho, él fue mediador de la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, o sea, no era ninguno parecido. Y ya que mencionan sobre el tema de los vampiros, curiosamente los vampiros, el origen no es de Rumania como tal, sino se remonta hasta Sumeria. Y encontramos no vamos para allá, sí, correcto, que hay unas tablillas que se llaman los 7 utukus o los 7 demonios de la oscuridad, señor. Y encontramos la tablilla de los Temu, que es una maldición, la cual convierte a las personas en vampiros. Entonces es muy curioso ver cómo estas maldiciones, estos relatos van pasando de generación, de países, y de cultura a cultura, los no muertos, efectivamente, efectivamente. Lo que pasa que este tío batió absolutamente todos los récords. O sea, lo de Saint-Germain es una cosa de flipar. Yo aquí tengo un montón de datos, es que es de loco. En 1779 llega a Ekronford, en Prusia, donde supuestamente tenía ya más de 70 años, aunque es relativo, porque supuestamente podía llegar a tener hasta más. O sea, lo de este tío es muy, muy fuerte. Y luego yo creo que inspiró, su mito y su vida ha inspirado a muchísima gente, desde la sociedad teosófica, hablaba de él, hasta un montón de cosas, ¿no? Entonces, para mí, Saint-Germain, superstar. Yo creo que el único que nos hubiera faltado mencionar esta noche, Gregory Yefimovich Rasputin. El último gran iniciado. Lo que pasa es que no tiene la historia de los 5 personajes que hemos hablado, ¿no? De Imhotep, de Nicolas Flamel, de John Dee, de Nostradamus, porque Rasputin, que lo pensé cuando estaba diseñando el programa y tal, realmente más que un mago iniciado era un curandero, y por eso se hace tremendamente famoso en Rusia. En fin, chicos, estamos llegando al... ¿Querías comentar algo más, Camilo, de Saint-Germain? No tanto de Saint-Germain, pero sí para un próximo programa. Y les quería preguntar a ti, Juanje, a Alejo, a Tulio y a los oyentes, si en algún momento pensaron que en el siglo XVIII existió un personaje que descubrió la teoría de la relatividad. No, ¿quién? No. Robert Boscovich. Un personaje, lo cuento así brevemente. Sí, dale. Vivió en el siglo XVIII
escribió más de 70 libros sobre conceptos de física moderna, escribió la teoría de la relatividad, la teoría atómica y conceptos de electricidad. Hasta el propio Nikola Tesla estudió a Moscovitz para pues hacer sus estudios, y el propio Albert Einstein ha mencionado que él estudiaba a Moscovitz para los estudios, y tiene un montón de información bastante bárbara. Súper desconocido. ¿Puedes repetir el nombre? Roger o Robert Moscovitz, ¿Y de qué país era? croata, nació Croata. en 1711 Como Tesla. y publicó Filosofía Natural, Teoría, así se llama un libro de él. No, qué loco, tío. Y este era científico puro y duro, aunque se adelantó a su tiempo. Y también está asociado con temas de alquimia y esoterismo, porque también buscaba lo que era la piedra filosofal. ¿Ves? Un tío listo. Cuando la gente... Es verdad, tío. O sea, mira, con todas las polémicas estas y tal, Albert Einstein lo tuvo claro, siempre lo he contado, ¿no? Hizo hasta el prólogo de un libro que se llamó Mental Radio, apoyando los experimentos en parapsicología. Juanje, y uno que se ha hecho muy famoso en las últimas semanas, Robert Oppenheimer, el gran padre de la bomba atómica, obsesionado con el Bhagavad Gita, con el hinduismo. Sí. Correcto, sí. De ahí él mismo se puso lo del destructor de mundos Exacto. y tal. Y Esto todo. para los ciencinazis. Sí, efectivamente. Es que es algo tremendo. Yo creo que después de un programa como el de hoy, queda claro que vivir sin magia es como vivir sin alma. O sea, si les cerramos la ventana a lo imposible, a lo fantástico, a abrirnos a otras realidades que están en esta, realmente somos un mono bípedo bastante gris y bastante torpe. Así que yo me divertí mucho y por un día que he tenido unos días un poco complicados, me he vuelto a sentir un niño. Y me encanta hablar de ese tipo de personajes cuyas biografías desafían la lógica, ¿no? Y yo creo que nos recuerda a todos que nada es imposible. Y eso sí que es importante. Bueno, señores, lleguemos al cierre y las conclusiones, que tenemos un minutito para cada uno. Camilo Manjarres, amigo, tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, tu canal de YouTube, todas tus vainas. Claro que sí, Juanje. Pues inicialmente, con todo lo que hablamos hoy, opino que efectivamente, como lo menciona Enrique Dussel, la libertad es más una utopía lejana que una realidad cercana. Y creo que cuando hablamos de esos temas, por más que haya personas que les guste o que nos apoyen, va a ser siempre bastante polémico, entonces va a ser complejo despertar ese pensamiento crítico. Sí. Y finalmente, pueden... Que por eso el periodismo de misterio molesta tanto. Correcto. Porque fomenta el pensamiento crítico. O sea, lea, infórmese y saque sus propias conclusiones. Sí, claro. Correcto, Juanje. Y finalmente me pueden seguir en Instagram y YouTube como Misterio con W, _ oscuro. Listo, ¿lo repites? Misterio con W, _ oscuro. Listo, así te buscan en YouTube y en Instagram. Tulio, amigo, ¿qué te ha parecido ser iniciado esta noche? Siempre un placer estar aquí contigo, Juanje, y con todos los oyentes de este programa. Yo quería decir algo muy corto. Sí, claro. Y es que la alquimia sigue existiendo. La alquimia se va modernizando porque lo que dije al principio, el conocimiento es poder. Hay gente que dice que la inteligencia artificial es crear vida desde cero, como los homúnculos, que era lo que se hablaba en la alquimia antes. En 1980 hubo un experimento que permitió transformar el plomo en oro, llevado por Glenn Seeberg. Eso lo transformó, pero por cuestión de segundos. Pero ya se está haciendo, digamos que magia moderna, porque el conocimiento, como todos estos hombres que vimos, es la verdadera magia para mí. El ser humano es el conocimiento, esta sed de conocimiento. Claro, tío. Claro que sí. Y a mí me encuentran, si quieren seguir hablando conmigo, en mi Instagram, que es TulioFer2000, mi Twitter, que es TulioFer69, tengo un canal de YouTube llamado Tertuleando y tengo un libro que se llama Eric el Rojo, que se consigue en librerías de todo el país de Colombia, y si están en el extranjero oyendo este programa, también lo pueden comprar como ebook en las diferentes tiendas virtuales. Muchísimas gracias, amigo, por ser parte esta noche de Noche de Misterio. A Alejandro Bernal. Juanje, mentes que han realmente trascendido en el tiempo, personas que han pensado fuera de la caja, que es una expresión que se utiliza hoy en nuestros días, que se han influenciado por mística, por magia, muchas veces por preceptos religiosos, por muchas cosas, y que nos han legado una obra impresionante. Si les gusta el misterio, los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en esa plataforma, Mandrágora Misterios en YouTube, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S.
Pues repasando esta noche la vida de estos personajes, lo que pienso es que lo imposible está en nuestra mente, porque realmente este tipo de hombres lo que nos viene a decir es que todo es posible. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Si puedes pensarlo, puedes conseguirlo. Este tipo de personajes nos demuestran que la realidad es mucho más amplia de lo que nos han dicho hasta ahora, porque gracias a su conocimiento y a través de extraños símbolos como estos que tengo aquí al lado, que escribió John Dee, sí que creo que se puso en contacto con seres de otros mundos. No hay límites, no hay barreras, tan solo una mente que no es capaz de soñar. Y lo que nos pone de manifiesto la vida de estos magos e iniciados es que nuestra vida sin lo mágico no es solamente aburrida, es paupérrima, es pobre. Lo mágico nos pone en el entorno que debemos en nuestro universo, en el entorno que tenemos que estar aquí en la Tierra. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de creer y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.